todo el día de la escuelita dominical allí enfrente. Oramos por Esteban. Señor, gracias porque ya creemos que pusiste tu palabra en la mente y en el corazón de Esteban. Simplemente él tiene que expresarla. Señor, gracias, háblanos. Quiero pedirte que nos hagas bien a través de la vida de Esteban. Señor, que tu palabra nos sacuda, que nos edifique, que nos nutra. No hemos venido esta noche a engordar para quedarnos quietos, sino a ser nutridos, a ser desafiados, a ser inquietados por tu palabra. Espíritu Santo, toma control de la vida de Esteban, toma control especialmente de nuestras vidas, para que dispongamos un terreno fértil para que la semilla sea puesta en ese lugar. Gracias, Jesús, porque los nenes están viniendo bien y en un ratito nomás se van a juntar con nosotros y han vivido un fin de semana maravilloso aprendiendo de vos y disfrutando de sus amiguitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Diego. Muy buenas noches a todos. El 31 de octubre de 1517 fue un día clave en la historia en general y en la del cristianismo en particular, porque se produce lo que se conoce como la Reforma Protestante. Aquel día un sacerdote católico llamado Martín Lutero protestó. De allí el término protestante o protestantismo, a la Iglesia católica a la cual pertenecía y del cual era protagonista, aduciendo que había por lo menos 3 cosas que la Iglesia estaba enseñando y estaba practicando, que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Dijo, no solamente no tienen fundamento, sino que en muchos casos hasta contradice lo que la palabra de Dios nos enseña. Y llamó a estas 3 cuestiones los 3 grandes solos. Los enunció de esta manera. Dijo, en primer lugar, solo la gracia como único medio de salvación. Le dijo el apóstol Pablo a los Efesios, somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero dijo en segundo lugar, solo Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Lo dijo claramente el Señor Jesús allí en Juan capítulo 14, verso 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más tarde repite este concepto el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo cuando le dice en su segunda carta que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero hubo un tercer solo, y en este me quiero detener en esta noche, porque Martín Lutero dijo, solo la Escritura. Toda doctrina, enseñanza y práctica, es decir, todo aquello que creemos, enseñamos e intentamos practicar en nuestra vida diaria, debe tener fundamento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque ella es la verdad absoluta e infalible de Dios para el hombre. Dicho de otra manera, ella es toda verdad y no hay espacio en ella para el error. Qué fuerte es esta tercer convicción de Lutero para nosotros, el pueblo evangélico, que tal como dicen los afiches de nuestra librería, el mes de septiembre es celebrado como el mes de la Biblia. Quisiera titular la reflexión en esta noche, 4 preguntas acerca de la Biblia. La primera, ¿qué es la Biblia? Decía esta mañana que me gusta mucho este concepto que compartió con nosotros Josh McDowell hace algunos años cuando vino a compartir aquí la palabra. Él decía, según una estadística realizada en Estados Unidos, que a los seres humanos nos cuesta y mucho definir el 95% de las palabras que utilizamos. Esto es, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, pero a la hora de tener que definirlas literalmente nos cuesta hacerlo y mucho. Yo viví esta experiencia hace algunos meses atrás
viniendo un domingo aquí al templo, mi hijo vio una publicidad en la vía pública y me preguntó qué era distancia. Una palabra sumamente conocida que utilizamos permanentemente, y ahí me di cuenta cuánto me costaba explicarle lo que era la distancia. Le dije, es el espacio que existe entre dos puntos. Dudo me haya entendido. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de un vocablo que es biblos, es un vocablo griego, biblos, y significa conjunto de libros. Esto es la Biblia, un conjunto de libros dividido en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros escritos originalmente en hebreo, que nos relatan desde la creación del mundo, allí en Génesis 1, hasta 400 años antes del Señor Jesucristo. La segunda parte, el Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros escritos originalmente en griego, que nos relatan desde el nacimiento de Jesús hasta 80 años posteriores a este evento. Contesto entonces, con esta cantidad de datos, ¿cómo definiría yo qué es la Biblia? Diría que es un conjunto de 66 libros escritos por 40 autores en 3 continentes distintos, cuyo mensaje contiene la verdad absoluta e infalible de Dios para el hombre. Lo dijo claramente el apóstol Pedro en su segunda carta: nunca la profecía, y entiéndase profecía como el mensaje de Dios al hombre, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda pregunta: ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Hace 3 años atrás estudiamos un material los días jueves muy interesante que se llama Panorama de la Biblia. Claro, nos preguntábamos cómo íbamos a observar el panorama de la Biblia en tan solo 10 encuentros. Les decía a los hermanos con los que compartíamos el curso cómo observar el panorama de la Biblia en 1 hora y media de encuentro. Y ahora me pregunto cómo desarrollar el panorama de la Biblia en 2 o 3 minutos para dar respuesta a esta segunda pregunta. Bueno, me gustaría hacer un poco de historia y recordar que en Génesis 1 Dios crea los cielos y la tierra, y en Génesis 2 crea al hombre como la máxima expresión de su creación. Se da cuenta que no es bueno que esté solo y crea para él una compañera idónea. Una vez que crea a la mujer, los pone a ambos en el jardín del Edén para que se enseñoreen sobre todas aquellas cosas creadas. Y les dicen: disfruten de todo esto, menos de el árbol del fruto del bien y del mal. Hasta ese momento dice que ellos estaban desnudos, no se avergonzaban, y Dios se paseaba en medio de ellos. Interesante es esta expresión del texto para entender el grado de comunión que había entre Dios y el hombre. Pero aquí aparece en la historia un protagonista, como lo decía hace un ratito Diego, que fue el pecado. Comieron justamente de aquello de lo cual no debían comer. Y automáticamente pasó algo muy llamativo. Esa desnudez que era natural pasó a ser un motivo de vergüenza. Y qué paradójico, qué risueño, quisieron esconderse de Dios. Pero Dios, una y otra vez, insistió en tener una relación íntima y personal con el hombre, y levanta para su propio pueblo a definitivamente uno de los más grandes líderes que el pueblo tuvo, que fue Moisés. Moisés hizo 2 grandes cosas. En primer lugar, los liberó de la mano de los egipcios,
y los guió nada más y nada menos que 40 años por el desierto y los dejó frente a la tierra prometida, donde Josué toma la posta como líder del pueblo. Dice el texto que hablaba Jehová cara a cara a Moisés como habla uno a un amigo. Todo el tiempo Moisés dialogaba y recibía directivas de parte de Dios. Y cuando Moisés volvía al pueblo, se daba cuenta que el pueblo había vuelto una y otra vez a la idolatría. Dios estaba interesado en mantener una relación íntima y personal con el hombre, pero todo el tiempo el pueblo le daba la espalda a Dios. Y levanta a los profetas. Levanta a los profetas para que básicamente hagan dos cosas: denuncien el pecado del pueblo y llamen al pueblo al arrepentimiento. No tuvieron demasiada mejor suerte que la que tuvo Moisés y Josué, porque varios de ellos protestaron a Dios, diciendo que la misión que tenía frente a ese pueblo era una misión dura. Y se sintieron muchos de ellos fracasados, porque el pueblo seguía dándole la espalda a Dios. Y Dios hace algo muy llamativo. Dios toma la decisión de hacer silencio, nada más y nada menos que durante 400 años, en lo que se conoce como el período intertestamentario, el período transcurrido entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Finalmente Dios toma una de las decisiones más increíbles y sorprendentes. Dijo: tengo que ir yo mismo a la tierra, sin perder mi esencia de Dios, sin perder mi divinidad. Tengo que tomar forma de hombre, hacerme como uno de ellos, para poder insistir en este deseo que tengo de tener una íntima relación con cada uno de ellos. Lo dice claramente el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo. ¿Cómo sintetizar tan solo en un verso el mensaje de la Biblia? Yo lo diría de esta manera: y es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Tercer pregunta: ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para qué me sirve la Biblia en mi vida de todos los días? Y yo digo básicamente que me sirve para dos cosas. En primer lugar, me sirve para conocer a Dios. Cuando uno observa las encuestas sobre religiosidad en la Argentina, los diarios suelen publicar de tanto en tanto alguna, hay un dato que es muy llamativo. En la Argentina, solo del 3 al 5% de la población se considera a sí misma atea o agnóstica. Solamente del 3 al 5%. A través de esto inferimos que hay un 95% que se considera cristiano. La pregunta es: ¿esta gente, entre las que estamos nosotros, conoce a Dios? Decía esta mañana que en varias oportunidades en grupos pequeños he hecho una dinámica para entender esto de conocer a Dios. Y es preguntar en el grupo: ¿cuántos conocen a Esteban Amigo? ¿Saben una cosa? La totalidad de personas levantó la mano. Y yo empecé a preguntar a la primera: decime el segundo nombre de Esteban Amigo. No lo sabía. Le pregunté a una segunda persona: ¿en qué calle vive Esteban Amigo? Tampoco lo sabía. Le pregunté a una tercera: ¿en qué piso vive Esteban Amigo? Tampoco sabía. Le pregunté a una cuarta: ¿en qué departamento vive? Tampoco sabían. Datos sumamente superfluos de Esteban Amigo.
hoy están en cualquier base de datos. Sin embargo, estas personas que decían conocerme no tenían siquiera datos básicos acerca de mi persona. Le pregunté a una quinta persona y me contestó, era mi esposa. Exactamente lo mismo sucede en cuanto al conocimiento de Dios. Las personas que creen conocer a Dios generalmente tienen algunos datos acerca de Él. Solamente aquel que se acerca todos los días a la palabra de Dios, aquel que escudriña la palabra de Dios, es el que puede y está en condiciones de conocer a Dios. Dijo el profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, porque estas cosas quiero. Pero en segundo lugar, entiendo que la Biblia me sirve para conocerme a mí mismo. Es interesante una imagen que el apóstol Santiago nos da acerca de la palabra, y dice que la palabra de Dios es como un espejo. El espejo tiene una característica básica, y es que me muestra a mí mismo tal cual yo soy. Me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, el espejo me muestra a mí mismo tal cual yo soy. Me muestra con todas mis virtudes y me muestra con todos mis defectos. Exactamente lo mismo hace la palabra de Dios. Cuando yo me enfrento a la palabra de Dios, me veo a mí mismo tal cual soy. Es interesante la descripción que hace la palabra acerca de ella misma. Dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dijo alguna vez un pensador: las Biblias deterioradas por su uso generalmente pertenecen a cristianos que no se deterioran en la vida. Las Biblias deterioradas por su uso generalmente pertenecen a cristianos que no se deterioran en la vida. Cuarta pregunta, y en esta me voy a detener en esta noche. La cuarta pregunta dice: ¿solo la Escritura? ¿Solo la Escritura? La hago de otra manera. ¿Con conocer la Escritura es suficiente? ¿Es suficiente el conocimiento de la Escritura o debo ir por más? ¿Es el conocimiento de la Escritura un fin en sí mismo o es el conocimiento solo un medio para alcanzar un objetivo aún más relevante para mi vida espiritual? ¿Solo la Escritura? Y yo quisiera observar con vos un diálogo y una confrontación muy jugosa que mantuvo el Señor Jesús con uno de los grupos religiosos más representativos de su época. Ellos eran los saduceos, y su encuentro lo registra Mateo 22, versos 23 al 33. Vayan conmigo por favor allí. Mateo 22, versos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos,
su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, también murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Para entender quiénes eran estos religiosos, debemos ser conscientes de que había en aquel momento 2 grupos religiosos altamente representativos. Ellos eran los fariseos y los saduceos. ¿Qué diferencia había entre un grupo y otro? Bueno, los fariseos, lo sabemos muy bien los que hemos estudiado la vida de Jesús los días jueves, sumaban a la ley, sumaban a lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento, sus propias tradiciones humanas. Es decir, vivían conforme a la ley, pero también a sus propias tradiciones. Jesús los condenó por esto. Los fariseos creían en la doctrina de la resurrección, sin embargo se cuestionaban algunos detalles. Por ejemplo, se preguntaban: ¿el hombre resucitaría vestido o resucitaría desnudo? Si lo hacía vestido, ¿lo haría con las mismas ropas con las que había muerto o con otras ropas? Sostenían que los hombres resucitarían con los mismos defectos físicos con los cuales y a causa de los cuales murieron. De lo contrario, no se trataría de la misma persona. Afirmaban que todos los judíos resucitarían en Palestina, la tierra prometida. Ahora, ¿cómo iba a suceder esto si no todos morían en Palestina? Bueno, ellos sostenían que debajo de la tierra había túneles por los cuales rodaban los cuerpos de los judíos que habían sido sepultados en otras tierras hasta llegar a Palestina. Pero afirmaban los fariseos que cualquiera que negaba la resurrección de los muertos estaba separado de Dios, lo cual demostraba la pica que había entre los fariseos y los saduceos. ¿Saben por qué? Porque los saduceos, y ahora sí nos metemos de lleno en la historia, ¿sí?, restaban doctrina a la ley. Y ellos rechazaban la doctrina de la resurrección, razón por la cual la pregunta que le formulan a Jesús convertía la doctrina de la resurrección del cuerpo en un absurdo. A ver, tomemos conciencia de esto. Le fueron a preguntar a Jesús un detalle acerca de una doctrina en la cual no creían. Esta mañana puse este ejemplo. Es como si yo me paro aquí y digo: yo en la reencarnación no creo, porque contradice lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entra alguien por aquella puerta y dice: yo sí creo en la reencarnación. Y yo automáticamente le pregunto: ¿qué habré sido yo en mi vida pasada? ¿Es un disparate, sí o no? El mismo disparate le preguntaron los saduceos al Señor Jesús. Lo querían probar. ¿Qué le preguntaron exactamente estos hombres a Jesús? Bueno,
Le preguntaron acerca de una costumbre que los judíos tenían y que era el casamiento por levirato. Un hombre sin descendencia moría, su hermano se casaba con la viuda y éste le daba hijos a su hermano. Ante la ley eran hijos de su hermano. Si el hombre se negaba a casarse, nos cuenta Deuteronomio 25, ambos debían ir a ver a los ancianos. La mujer debía desatar el zapato del hombre, escupirle en la cara y maldecirlo. A partir de ese momento, el hombre que rechazaba casarse con la que hasta ese momento era su cuñada, vivía bajo la marca del rechazo. La pregunta puntual que los saduceos le hicieron a Jesús fue: cuando llegue el momento de la resurrección, ¿cuál será el esposo de esta mujer que se casó tantas veces? Y el Señor Jesús, allí en el verso 29, les da una respuesta tajante, y yo diría que algo ofensiva, pensando en que estos eran expertos en la ley. Les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo quisiera pensar con vos en esta noche en 4 modelos de cristianos que surgen de la combinación de estos 2 elementos que Jesús citó como claves en la vida de cualquier cristiano: las Escrituras y el poder de Dios. El primer modelo es un cristiano que conoce las Escrituras, pero que desconoce el poder de Dios. Y a este primer modelo de cristiano le he puesto un teólogo. Tiene un gran conocimiento de la Escritura, pero no tiene ningún deseo, interés o capacidad de aplicar eso que conoce a su diario vivir. Es increíble observar la cantidad de teólogos que han estudiado la teología como una disciplina más, como vos y yo podemos estudiar la física, la matemática, la ingeniería o cualquier otra. Ellos han decidido estudiar teología. Lo llamativo es que todo eso que conocen y conocen tan bien no ha modificado un ápice sus vidas de todos los días. Cuentan las biografías que si alguien vivió esta experiencia fue el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges. Era un tremendo conocedor de los idiomas originales en los que fueron escritos el texto bíblico. Sin embargo, toda su vida se declaró un ateo o un agnóstico. Dicho de otra manera, todo aquello que conocía con su mente no pudo cambiar ni un poquito su diario vivir. Hago un paréntesis simpático y digo que por las dudas, en su sepelio, allí en Ginebra, en Suiza, hubo un pastor protestante y un sacerdote católico, por las dudas que todo aquello que él conocía fuese verdad. El pastor Jim Cymbala dice que el conocimiento bíblico debe preceder a la experiencia sobrenatural. Dicho de otra manera, todo aquello que yo conozco me debe llevar inevitablemente a vivir una experiencia sobrenatural con el Señor. El gran pensador John Stott, en un famosísimo y muy recomendado libro llamado Creer es también pensar, dice que nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. Por mucho tiempo se discutió esto de razón versus fe, intelecto versus fe. Déjenme decirles que ambas cuestiones pueden ir de la mano y pueden potenciarse la una con la otra. Nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad.
El apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, exiliado a causa del Evangelio en la isla de Patmos, escribe el Apocalipsis en un tono muy distinto a como había escrito el Evangelio y las 3 cartas. Y escribe en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis 7 cartas a 7 iglesias. Hay algo llamativo si ustedes las leen. Se van a dar cuenta que a 2 de las 7 les recrimina falta de buena doctrina. A las 5 restantes les recrimina haber perdido su pasión original por las cosas de Dios. Dicho de otra manera, a las 5 restantes, de alguna manera les estaba diciendo: ustedes conocen las Escrituras, pero no están experimentando el poder de Dios. Cuenta la historia que un hombre negro en los Estados Unidos viaja por cuestiones de trabajo durante la semana a otra ciudad. Se entera que en una gran iglesia iba a haber un gran maestro de la palabra y dijo: tengo que ir a escucharlo para aprender. Cuando está a punto de entrar en aquel lugar, un ujier lo frena y le dice: señor, usted no tiene permitida la entrada a este templo, porque este templo no admite negros, es un templo exclusivamente de blancos. Y aquel hombre se siente sumamente compungido, triste, choqueado por la situación. Sale a la calle y comienza a caminar cabizbajo, y de golpe se da cuenta que frente a él aparece alguien con sandalias. Levanta la vista y este hombre tenía túnica. Levanta la vista, tenía pelo largo y barba. ¿Saben quién era? El Señor Jesús. Lo mira al hombre y le dice: ¿qué te pasa que estás tan compungido? Y le dice: Señor, quise entrar en aquel templo y no me dejaron porque soy negro. El Señor Jesús le dijo: no te hagas ningún problema. Cuando empezaron el culto yo también quise entrar y no me dejaron. ¿Sabes por qué? Porque soy Jesús. Un cristiano que conoce las Escrituras, pero que desconoce el poder de Dios. El segundo modelo es contrario al primero. Es un cristiano que conoce el poder de Dios, pero que desconoce las Escrituras. Y a este segundo modelo le he puesto, perdonen la expresión, pero es creo la más acorde, le he puesto que es un mambero, vive del mambo. Su vida es una sucesión de experiencias espirituales. Y quiero aclarar esto: gracias al Señor por las experiencias espirituales. El gran problema es que en este caso las experiencias espirituales que intenta vivir cada día no tienen fundamento, no tienen asidero en la palabra de Dios, simplemente porque no la conoce. Y déjame decirte algo clave: no podés experimentar lo que no conoces. Vos podés conocer y no experimentar, pero nunca vas a poder experimentar sin conocer. Déjame decirte que a este segundo modelo de cristiano no le es tan ajeno la palabra. La palabra la utiliza, y me voy a permitir otra expresión, la utiliza algo así como una cábala o amuleto. Cree de alguna manera, cree en esto porque la desconoce, que ella desprende algún tipo de magia especial. Conozco, hermanos, algunas personas que han tenido en algún momento algún acercamiento a la iglesia cristiana, que incluso tienen abierta una Biblia en su mesa de luz, como si estas tapas y estas páginas desprendiesen algo especial. Y a mí me encanta decir que estas páginas y estas tapas no le pueden cambiar la vida a nadie. Pero también me encanta decir que el mensaje que contiene puede cambiar una vida entera.
El Señor Jesús confrontó a algunos judíos y les dijo claramente: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dijo esto: sáquenle jugo a la palabra, métanse de lleno en la palabra, porque ustedes creen que la palabra les va a dar salvación. Y en realidad, cuando ustedes se metan de lleno en la palabra, se van a encontrar conmigo. Y cuando se encuentren conmigo, es entonces que van a encontrar la vida eterna. El gran problema de este segundo modelo de cristiano es que toma un texto, lo quita de contexto y lo transforma en un pretexto. Dicho de otra manera, le hace decir a la palabra cosas que la palabra de Dios no dice, simplemente porque la desconocen. Y lo más triste es que en muchos casos actúan en consecuencia. Hace 2 años atrás le compré a mi hijo una Biblia muy simpática en su tapa, pero descubrí más tarde que era una versión que no conocía. Dicho sea de paso, altamente recomendable, la Nueva Traducción Viviente. Y me tomé el trabajo de leer la introducción que hacen los editores de esa versión. Y apareció allí un dato que me llamó profundamente la atención, que describe a este segundo modelo de cristiano. Dicen los editores allí: en la actualidad sigue siendo mayor el número de personas que escuchará la lectura de la Biblia en el templo que aquellos que la leerán por sí mismos. Qué importante es que leamos la palabra de Dios en el ámbito del templo, en el ámbito del culto, pero si te limitas a esto, te vas a parecer y mucho a este segundo modelo de cristianos. Te vas a parecer a aquel hombre que encontró una Biblia y dijo: alguien la debe haber perdido, la tengo que devolver. ¿De quién será esta Biblia? Abre las primeras páginas, se da cuenta que el nombre allí no está. Dice: por lo menos está la dirección para poder acercársela a su dueño. Vive en la calle Reina Valera 1960. Hay un tercer modelo, y déjenme decirles que existe, el tercer modelo. Es un cristiano que no conoce ni las Escrituras ni el poder de Dios. A este tercer modelo de cristiano le he puesto socio. Es socio de un ámbito en donde se relaciona con otros seres humanos con los cuales se identifica. Seres humanos moralmente buenos y nada más. Reduce su experiencia espiritual a la vida social de la iglesia. Yo nací y crecí en una iglesia más pequeña que esta. Y cuando cada domingo a la noche había bautismos, ese mismo domingo a la mañana escuchábamos los testimonios de los que se iban a bautizar. Siendo estas personas muy distintas entre sí, había en muchos de ellos un denominador común. Ellos decían: cuando nos convertimos al Señor, nuestra vida cambió, pero una de las cosas que más cambiaron fue nuestra vida social. Y esto es muy bueno. Esto es extraordinario, que la iglesia nos brinde un espacio social. Es extraordinario. El gran problema es que este tercer modelo de cristiano limita su experiencia espiritual a su vida social. En el año 97 me enviaron de la empresa donde trabajo a una institución muy compleja para hacer el trabajo. Y tuve la bendición de encontrarme con un colega mío que estaba a punto de jubilarse y conocía muy bien cómo hacer el trabajo, y muy gentilmente me invitó a trabajar con él. Mientras trabajábamos comenzamos a dialogar y rápidamente nos dimos cuenta que ambos éramos creyentes. Y pertenecía él a una congregación
la cual pertenece parte de mi familia. Y nos dimos cuenta rápidamente que teníamos muchos conocidos en común. Y empezamos a dialogar. En un momento se me ocurrió preguntarle por su familia. Y me dijo que uno de sus hijos era un músico muy conocido en el ámbito de la música secular. Apenas me lo nombró, lo relacioné. Y se me ocurrió preguntarle si su hijo aplicaba esa capacidad que tenía con la música en el ámbito de la iglesia. Y me dijo, ya no, de manera muy tajante. Él venía a veces un poco alterado de la noche y del trabajo, y venía a servir a la congregación. Venía a veces con alguna copa de más, y el pastor le llamó la atención, y él se enojó mucho con esta llamada de atención. ¿Sabes cuál es el gran problema? Él es capricorniano. Le cantó las 40, se fue y nunca más volvió. Y me lo dijo con un tono casi de orgullo. Hace 4 o 5 años atrás, un autor alemán llamado Bernhard Schlink abrió la feria del libro más importante del mundo en Frankfurt, Alemania, e hizo en la conferencia de prensa una declaración que llamó profundamente la atención de todos aquellos que estaban. Dijo: cada domingo voy a la iglesia. La prensa le dijo: señor Schlink, no sabíamos que usted era creyente. Y para mayor sorpresa, Schlink dijo: ¿quién dijo que soy creyente? Digo simplemente, voy a la iglesia. Y le preguntaron: ¿por qué hace usted eso? Le dice: la iglesia ha sido un motivo de curiosidad desde mi muy temprana edad. Me llama la atención la cantidad de gente que altera el día de descanso para ir a pasar 1 o 2 horas en ese ámbito llamado iglesia. Me llama profundamente la atención que, siendo personas tan distintas entre sí, puedan tener comunión, es decir, puedan tener una unión en común llamada fe. Entro a aquel lugar y me llama la atención la devoción que la gente tiene para con ese culto que realiza. Es un espectáculo demasiado atractivo como para que yo me lo pierda cada domingo. El filósofo Santiago Kovadlov escribió una poesía cuyo protagonista es un judío no creyente que cada semana iba a la sinagoga, y a lo largo de la poesía explicaba qué lo motivaba a ir a la sinagoga no siendo creyente. Y dijo: en el mundo hay violencia, dentro de la sinagoga hay paz. En el mundo hay traición, dentro de la sinagoga hay lealtad. En el mundo se dice mentira, desde el frente de la sinagoga se predica la verdad. Déjenme decirles que mi compañero, el doctor Bernhard Schlink, y el personaje de la poesía de Kovadlov iban a la iglesia. Habían hecho de la iglesia su ámbito social natural, pero ninguno de los tres conocía ni las Escrituras ni el poder de Dios. Hay un cuarto modelo, y el cuarto modelo es un cristiano que conoce las Escrituras y que como consecuencia de esto experimenta el poder de Dios. A este cuarto modelo lo he llamado un cristiano coherente. No es nada de otro mundo, es simplemente lo que Dios lo ha llamado a hacer. Su vida está conformada por estos 2 elementos fundamentales: las Escrituras y el poder de Dios. En cierta oportunidad
el Señor Jesús ya resucitado se le aparece a dos de los discípulos. Los discípulos no le reconocen porque, como dice el texto, tenían los ojos velados. El Señor Jesús les pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué están tan tristes? Y estos dos discípulos lo tratan al Señor como si fuera un descolgado de la realidad. Le dicen: ¿sos el único en todo Jerusalén que no sabe lo que está pasando? El Señor Jesús, el Mesías al que esperábamos, dijo que iba a morir, pero en 3 días iba a resucitar. Y estamos a la espera de que esto suceda y no hay noticias. Y el Señor Jesús hace algo extraordinario en medio de esa confusión. Les empieza a hablar las Escrituras. Les empieza a recordar todo lo que las Escrituras, lo que el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían profetizado acerca de la venida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Más tarde llegan a la casa y estos dos discípulos invitan al Señor Jesús a entrar con ellos. Se sientan a la mesa y Jesús parte y bendice el pan. Y dice que en ese momento el velo de sus ojos cayó y le reconocieron. Y Él se desapareció de en medio de ellos. Pero en ese momento aparece la clave de esta situación. Y fue la pregunta que ellos se hicieron a ellos mismos. Se preguntaron: ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras en el camino? Dicho de otra manera, se preguntaron: ¿cómo no nos dimos cuenta que el que iba con nosotros en el camino era el Señor Jesús resucitado, si cuando nos hablaba las Escrituras nuestro corazón ardía por la palabra de Dios? Cuando me casé cambié de tintorería. Esto podría ser un dato menor, pero no lo es, porque en aquel momento visitaba frecuentemente al tintorero. Utilizaba traje para trabajar. Y cierto día, al terminar el día de trabajo, me di cuenta que mi pantalón tenía una gran mancha. Era negra, era redonda, era perfecta. Le llevé el pantalón al tintorero, miró el pantalón, me miró a mí y me dijo: el portafolio que utilizás es demasiado ordinario. Tenía razón. Con el roce, con la humedad y la lluvia del día, se había teñido mi pantalón del mismo color del portafolio. Pero me dijo: quédate tranquilo, es una mancha menor, esto sale. Cuando me fui de aquel lugar, automáticamente me hice una pregunta, y es cómo él sabía acerca de mi portafolio. Y saqué esta conclusión, que es muy simple. Es tintorero, trabaja con las telas, conoce las telas con las que trabaja y conoce los elementos que las pueden dañar y de qué manera esos elementos pueden dañar esas telas. Lo conoce con tanta profundidad que no necesita preguntar, simplemente afirma. Lo mismo sucede con aquellos que conocen las Escrituras y que como consecuencia de esto experimentan el poder de Dios. No necesitan preguntar, simplemente pueden afirmar. El verso 33 del texto que nos ocupa concluye la historia diciendo que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraron, dicho de otra manera, de su intelecto. Pero cada vez que Jesús hacía un milagro, mayormente de sanidad, el episodio termina diciéndonos que la gente se admiraba de su poder.
Dicho de otra manera, el Señor Jesús supo aquí en la tierra equilibrar ambos elementos en su vida diaria. Cuando era necesario, transmitía la palabra de Dios. Cuando era necesario, manifestaba a través de su persona el poder de Dios. El Señor Jesús fue el ejemplo supremo de alguien que conoce las Escrituras y que como consecuencia de esto experimenta el poder de Dios. Quisiera terminar con una frase, y es esta. Esta frase se refiere a la palabra de Dios. Dice: léela poco y serás como muchos. Léela mucho y serás como pocos. Léela poco y serás como muchos. Léela mucho y serás como pocos. Es mi oración que en esta noche seamos de esos pocos que conocen las Escrituras y que como consecuencia de esto experimentan el poder de Dios. Amén. Señor, gracias porque cada vez que nos acercamos a tu palabra nos encontramos desafiados. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, ella es como un espejo que nos muestra a nosotros mismos tal cual somos. Y queremos, Señor Jesús, en esta noche pedirte que intervengas en nuestras vidas para que podamos ser el fiel reflejo de este cuarto modelo de cristiano que conoce las Escrituras y que experimenta cada día tu poder. Te bendecimos y te damos gracias. Renuévame. ¿Se lo decimos? Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Nos ponemos de pie porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
necesita más de ti. Amén. Que el Señor les bendiga.